Bien, perfecto. Bueno, entonces decíamos esto, ¿no? Que a través de los sacramentos se nos va comunicando la gracia a la vida de Dios. Y hoy queremos tratar con este sacramento, que es un sacramento, decimos, de curación, junto con la unción de los enfermos, ¿sí? Esto también ya nos va ubicando un poco de cómo vamos a abordar al sacramento de la reconciliación, de curación, un sacramento de sanación, ¿no? De curación, de sanación. Hasta ahí venimos bien, es muy fácil lo que dije hasta ahora, no dije nada. Así que bien, venimos muy bien. Algo que nos puede ayudar un poco, así como tratamos de decir qué es un sacramento o ver qué es un sacramento, encontramos que hay como distintas formas de llamarlo a este sacramento, ¿sí? No lo llaman todos de la misma manera, ¿no? A veces dice, el cura está confesando en el fondo de la iglesia. Otros dicen, bueno, están celebrando el sacramento de la reconciliación. Otros dicen el sacramento de la penitencia, ¿no? O el sacramento del perdón, ¿no? O algunos por ahí inventan otros nombres, pero bueno, estos son por ahí los más conocidos. ¿Por qué no tiene así un nombre, no sé, más específico? Porque lo fueron nombrando, lo vamos nombrando este sacramento por alguna de las partes o por alguno de los efectos que va causando en el que se acerca a él, a recibirlo. Podemos hablar de sacramento de la confesión, como dice ahí en la placa, porque uno de los elementos esenciales es confesión de los pecados. Poner en palabras los pecados. Ahora vamos a ver después qué es el pecado, de qué estamos hablando cuando hablamos de palabra, pero para tener una aproximación. Esto quiere decir, cuando hablamos del sacramento de la confesión, que vamos a confesar, manifestar, poner de manifiesto, poner en claro, poner en palabras algo. Lo llamamos también sacramento del perdón, precisamente, bueno, por esto, porque uno de los efectos, lo que hace el sacramento en nosotros, es perdonarnos los pecados. Sacramento de la penitencia, ¿sí? Porque es un sacramento que también nos invita a la conversión. ¿Sí? Y sacramento de la reconciliación, o sacramento también a veces de la misericordia, pues bueno, subraya el hecho de que nos volvemos a enlazar con Dios, ¿no? Como en lo que el pecado nos había separado, el sacramento vuelve como a unirnos. ¿Sí? Pueden haber escuchado también otros nombres, si quieren pueden poner ahí en el chat si escucharon algún otro nombre para este sacramento, pero bueno, ¿por qué traigo lo de los nombres? Porque de la manera que llamamos al sacramento, a veces también puede ser de la manera que lo vivimos. Cuando hablamos de confesión, por ahí ponemos mucho énfasis en lo que decimos nosotros de nuestros pecados. Cuando hablamos de penitencia, por ahí ponemos demasiado énfasis en lo que tenemos que hacer después de la confesión. Cuando hablamos por ahí, cuando sentamos el perdón, bueno, nos quedamos en esto como un lugar donde vamos a lavarnos, no como un lugar donde vamos a duchar nuestra alma. Un sacramento de la reconciliación, bueno, cuando Dios vuelve a unirnos, como que nos habíamos separado, nos habíamos roto de Él y vuelve a unirnos. Bueno, todos estos nombres están bien, pero todos son incompletos. ¿Sí? Ninguno manifiesta la totalidad de la gracia que se derrama en este sacramento. Lo que Dios hace en el sacramento de la reconciliación es mucho más grande de cualquiera de estos nombres que nosotros podemos ponerle, o de algún otro que hayan escuchado que se nos pueda imaginar. Es una gracia tan grande que no alcanza un nombre para describirlo. Si a mí me hacen optar, si yo tengo que elegir, yo prefiero sacramento de la reconciliación o sacramento de la misericordia. Eso es una elección personal. Ustedes pueden llamarlo cada uno como mejor lo identifique. Pero sepan que igual cualquiera de los nombres que le ponemos no abarca todo lo que Dios hace en este lugar, en este espacio, en ese tiempo donde vamos a encontrarnos con Él de una manera particular. ¿eh? Ojalá que después de lo que charlemos hoy, lo que el Señor siga marcando en sus corazones, lo que el Espíritu Santo siga marcando en sus corazones, podamos como redescubrir la riqueza de este sacramento, que es algo maravilloso que Dios hace en nosotros. Estos nombres del sacramento no lo completan, no
lo abarcan en su totalidad. Si vamos por ahí al meollo, al gran tema sobre el que ronda este sacramento, es un tema que podríamos dedicarle más que una clase, podríamos dedicarle un montón de cosas, un tema complicado, difícil, un tema que es una experiencia común a todos y en el que todos somos expertos y yo el primero, que es el tema del pecado, ¿sí? Todos hemos hecho experiencia del pecado y es el gran tema que viene a resolverse en este sacramento. Tiene mucho que ver con esto. Bueno, ¿qué entendemos por pecado? ¿Cuál es la noción de pecado? Bueno, acá podríamos hacerte un despliegue bíblico, teológico. A mí me gusta mucho la cita de Romanos 6:23, que dice que el salario del pecado es la muerte. No, ahí en la cita no define qué es el pecado, pero nos dice cuál es la consecuencia. Y ahí ya nos damos cuenta que es algo que no está tan bueno, ¿no? El salario del pecado es la muerte. Bueno, pero si pudiéramos buscar alguna descripción, esta es una elección personal que yo hago hoy para compartirles a ustedes, es el concepto de ruptura. El pecado es una ruptura, ¿sí? Algo se rompe con el pecado, algo se rompe. No se destruye, esto también es importante, no se destruye. ¿Ustedes sabían que Dios nos ama? Nadie responde, Dios mío. ¿Sabían que Dios nos ama? ¿Sabían que Dios nos ama mucho? ¿Sí? Dios está locamente apasionado por cada uno de nosotros, desesperado de amor por nosotros. Y no hay nada que pueda separarnos de ese amor. Dios nunca nos deja de amar. El amor de Dios nunca deja de estar en nosotros. No hay nada que pueda separarnos de ese amor. Pero con el pecado hay como una grieta, como una ruptura en esa relación. Primero en esa relación con Dios. Es como que esa relación se resquebraja un poco, ¿no? Es como que está ahí, sabemos que el amor de Dios está, pero por ahí no nos lo podemos apropiar de la misma manera. Hay algo. ¿Vieron cuando uno tiene un pelo en la lengua? Está todo bien, pero no está todo bien. Es como que hay algo que te molesta todo el tiempo. Hay algo, como que algo no está del todo bien. Pero no solo con Dios, también con los demás y con nosotros mismos. ¿Sí? Es una ruptura, un quiebre con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Claro, entonces siempre la gran pregunta es, bueno, ¿qué cosa es pecado? ¿No? A veces en nuestro simplismo tratamos de definir, bueno, qué es pecado y enseguida caemos en algo que va contra los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, eso es una respuesta fácil, es una respuesta rápida, es verdad, objetivamente hay cosas que sabemos que están mal. Robar siempre está mal, ¿no? Matar siempre está mal. Pero, pero, tenemos que entender que el pecado, la complejidad que tiene, es bastante mayor. No es solamente lo objetivo que está mal, sino para que haya pecado, primero tiene que haber materia grave. Materia grave, es decir, que lo que hicimos, la acción, lo que se cometió, sí, objetivamente, vaya contra alguno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, sobre todo que vaya contra el amor, que es el mandamiento central para los que somos cristianos. Mandamiento de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Bueno, cualquier cosa que objetivamente rompa con eso, rompa con el amor. Ahí ya tenemos lo que sería objetivamente materia grave. Pero bueno, no es solamente eso para que haya pecado. Tiene que haber plena conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que saber que lo que hice estaba mal, igual elegí hacerlo, ¿no? Entonces, saber que el canasto de basura de la vecina no estaba autorizado para que yo tire la basura y voy y le pongo la bolsa de la basura igual en el canasto, ¿no? Aunque no tenía el permiso. Tengo que tener conciencia de que lo que estoy haciendo está mal, saber que está mal. Entonces, si yo
rompo, por ejemplo, con algún mandamiento. Por ejemplo, ¿no? No sé, estoy pensando algún ejemplo que nos pueda ser medio común a todos. Falto a misa el domingo, por ejemplo. Pero yo no sé qué, y no entiendo, y no hice, no tengo conciencia de lo bien que me hace ir a misa. No tengo conciencia de lo importante que es ir a misa para mi vida. Bueno, ahí hay materia grave, bueno, por ahí sí, porque la iglesia nos propone que hay que ir a misa todos los domingos. Pero yo no tengo plena conciencia de que faltar a misa me hace en el corazón. Me estoy perdiendo de encontrarme con Jesús en la Eucaristía. ¿Eh? Entonces ahí la gravedad del pecado no es la misma. Pero además, para que haya pecado, tiene que haber con consentimiento pleno, es decir, tiene que haber libertad y deliberación. O sea, yo tengo que ser libre. Muchas veces yo estoy coaccionado, ¿no? Yo pongo ejemplos muy burdos o por ahí muy generales para que nadie se sienta tocado. Igual no creo que no los conozca, muy pocos conozco, digo, ¿no? De que si pongo algún ejemplo, sepan que no es eh, condicionando a nadie. Pero bueno, si a mí me están obligando, ¿sí? Si me están apuntando con una pistola atrás para que yo vaya a robar, digo, no hay libertad, no soy libre. ¿Eh? Me están condicionando. Esto es importante, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes son coordinadores y líderes de grupo, para cuando trabajamos temas personales de uno mismo, pero también cuando miramos a los demás. A veces somos muy duros mirando a los demás, ¿no? Y enseguida los encasillamos de, no, lo que está haciendo está mal. Sí, puede ser que esté mal, seguramente puede que esté mal, pero de ahí a que eso sea pecado, y de yo hacer un juicio si eso es pecado, me queda totalmente grande. Porque sí, yo puedo ver que la materia es grave, pero tengo que ver, ¿es plenamente consciente de lo que el hermano está haciendo? ¿Es libre? ¿Está tomando esa decisión de forma libre? ¿Deliberadamente está eligiendo hacer esto? ¿Se entiende hasta acá o estoy muy rebuscado hoy? ¿Se entiende? Bueno, esto es importante, esto es importante. ¿Eh? Es importante para que tomemos noción de que el pecado o el misterio o la realidad del pecado es mucho más grande que decir esto está bien, esto está mal. ¿Eh? Y ojo, no estoy negando esto con esto que la objetividad de que hay cosas que están mal y que hay cosas que están bien. ¿Eh? Lo que estoy diciendo es que el pecado es mucho más complejo que decir que algo está mal o algo está bien, y que muchas veces, incluso también en nuestros grupos, podemos caer en ese rigor, ¿no? Bueno, pero no sabemos el mundo del hermano, si tiene plena conciencia de lo que está haciendo, si tiene consentimiento pleno de lo que está haciendo. ¿No? Que nos sirva para nosotros, pero que también nos sirva para los que acompañamos y los que tenemos cerca. Entonces, con todo esto, que ya les digo, podríamos seguir hablando mucho más del pecado, pero no vamos a profundizar más porque no nos alcanzaría el tiempo. El salario del pecado es la muerte, así que el pecado no es algo bueno, ¿eh? El pecado es algo que nos lastima, que nos hiere, que rompe, es algo que viene a romper. Es una experiencia netamente humana que la hacemos todos los hombres, toda la humanidad, de Adán en adelante, desde el pecado original en adelante, todos cometemos pecados, salvo quién. Bueno, están muteados, no pueden hablar. Salvo Jesús y la Virgen María. Después, el resto de los hombres estamos continuamente pecando, sometidos al pecado, y también esto, ¿no? Reconciliados cuando nos damos cuenta y volvemos a Dios. Hasta acá venimos bien, noción de pecado, una noción, no estoy dando una definición, estoy dando una noción general, más amplio que una definición. Después todo esto, si quieren más definiciones, les digo los números del catecismo de la iglesia donde lo pueden buscar. Pero esto es para que tengamos más perspectiva de lo que trata el pecado. Es una realidad más grande, más difícil y es compleja. Bueno, irremediablemente todos los hombres hemos pecado, estamos sometidos al pecado y vamos a ser siempre pecadores. Pero Dios no se quedó con eso. Dios no se quedó con eso, no nos dejó al arbitrio del pecado.
Y decimos, como dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida. Juan 3:16. Para eso vino Jesús al mundo, para salvarnos del pecado y de sus consecuencias. Para eso vino Jesús al mundo, para reconciliarnos con el Padre, volver a unir lo que estaba roto, lo que se había roto se vuelve a unir en Cristo, solo en Cristo, en un único sacrificio. Un único sacrificio. El perdón de los pecados nos llega a nosotros por el único sacrificio de Jesús en la cruz, que muere para pagar el precio de nuestro pecado. San Pablo va a decir, el acta de condenación que pesaba sobre nosotros fue clavada en la cruz del Calvario, ¿no? Y ahí estaba el nombre de Juan Marcos, la lista de todos los pecados de Juan Marcos, larga la lista, les aseguro, larga la lista de pecados, ¿eh? Pero Jesús la clava en la cruz. Jesús la clava en la cruz. Hay un único sacrificio para el perdón de todos los pecados. Esto es importante tener conciencia, porque cuando vamos al sacramento de la reconciliación, esto es tremendo, chicos, esto es tremendo. Cuando vamos al sacramento de la reconciliación, se aplica sobre nosotros de manera personal los beneficios de ese sacrificio. La sangre poderosa de Jesús se aplica sobre nosotros como remedio de nuestros pecados. El mismo y único sacrificio de Cristo hace sus efectos sobre mi alma, sobre mi ser, sobre toda mi persona. Es un regalo enorme, es un regalo enorme. Y muchas veces lo desperdiciamos, no tenemos noción de lo que está pasando. La sangre de Cristo se está aplicando directamente sobre mí. Hay una conexión directa con la pasión de Cristo. El catecismo va a decir, yo se los puse ahí, está acá en la pantalla. La pasión de Cristo es la fuente donde brota incesantemente la remisión de nuestros pecados. Cuando nosotros recibimos la absolución y el sacerdote nos dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando el sacerdote hace ese gesto y hace eso, la pasión de Cristo está haciendo su efecto en mi persona. Me estoy metiendo de lleno en la pasión de Cristo. Es tremendo esto, es tremendo. Ojalá el Espíritu Santo en este mismo momento pueda despertar ese sentir de lo que pasa en ese momento. Entramos de lleno en la pasión de Cristo, donde brota la remisión, la sangre de Cristo se derrama sobre nosotros. Acá podríamos hacer toda una reflexión bíblica de lo que implica el sacrificio de Jesús. No nos va a dar el tiempo, no es la idea. La idea, por lo menos a lo que quiero es después que llevemos algo más práctico. Pero les pido por favor que oren esto, que lo tengan presente. Nos estamos metiendo directamente en la pasión de Cristo. Estamos dejando que el único sacrificio redentor de Cristo pase por nuestra vida de forma personal en ese momento. Que el Señor haga su obra en ese momento en nosotros. Si tuviéramos más conciencia de esto, tendríamos las filas de los confesionarios llenas. Así que hay que seguir rezando por esto, hay que seguir orando por esto para descubrir la maravilla del sacramento. Vamos un poquito más adentro de este sacramento. Vamos a detenernos ahora un poquito en los efectos de este sacramento. Es decir, los efectos que quiere decir, lo que hace en nosotros. Este primero es el que más conocemos, es el que más habitual tenemos, ¿no? Que es el perdón de los pecados. Es decir, yo voy y me confieso mis pecados, me dan la absolución y recibo el perdón de los pecados. El Señor me perdona. Este es un efecto, es el más conocido y el más popular, si se quiere. Pero si nos quedamos solamente en eso, nos estamos perdiendo de un montón de cosas que hace el Señor en nuestra
porque el Señor no solamente perdona nuestros pecados, sino que hace varias cosas que ahora vamos a hacer bien. Primero, esto nos reconcilia con Dios, nos reconcilia, nos vuelve a unir, nos religa, ¿no? Pero vieron, no es que nos pega con poxipol, porque a veces nosotros pensamos que con Dios estamos pegados con poxipol. No, el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y el Espíritu no se va nunca de nuestros corazones, aun aunque pequemos. La gracia queda en nosotros por el bautismo, eso no se borra, no se va, ¿eh? No se va. Hay un estado permanente de gracia que queda. No vamos a hacer ahora las distinciones entre la gracia santificante, no las vamos a hacer ahora, porque si no sería mucho lío. Pero Dios no se va de nuestro corazón, la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros no se va. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios se reconcilia con nosotros desde adentro. Es decir, que ese religar no es un pegue con poxipol que nos volvemos a pegar a Dios, sino que adentro de nuestro corazón se reanida, se reanida lo que Dios, la obra salvadora de Dios en nosotros, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hay una reconciliación con Dios desde el interior, no desde afuera. No es un baño, por eso hay que como sacar un poco de bañarse, no es como un ir a bañar, no es me baño y me confieso, ¿no? Es un perdón más grande, es un perdón que reconcilia al Espíritu Santo que está en nosotros, se reconcilia con nuestro espíritu, ya vuelven a estar en unión, en una unión más profunda. Es una reconciliación con la iglesia, porque el pecado no solamente rompe esa relación con Dios o quiebra esa relación con Dios, sino también con los demás, con los hermanos. Y en el sacramento de la reconciliación espiritualmente nos vuelve a unir al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también desde adentro, porque no estamos en la iglesia, somos la iglesia, somos iglesia. Entonces una reconciliación más profunda, no es que no estaba y vuelvo a estar, siempre estuve, pero ahora vuelvo como a abrazarme a los hermanos que tengo. Y también esto, que es lo que más nos cuesta entender cuando nos confesamos, que el Señor nos reconcilia con nosotros mismos, con nuestra identidad de hijos de Dios. El pecado, y el enemigo a través del pecado, que viene a querer hacer, desdibujar nuestra identidad, hacernos creer que no somos más hijos del Padre, que no somos hijos del Padre, que no valemos como hijos del Padre. ¿Y qué pasa? Cuando nos creemos esa mentira, empezamos a vivir como si no fuéramos hijos del Padre. Somos hijos amados del Padre. Cuando nos reconciliamos, cuando vamos al sacramento de la reconciliación, también se produce este volver a tomar contacto con nuestra identidad más profunda. ¿Sí? Este efecto de reconciliarnos con uno mismo también nos recupera la paz interior, porque hay una reconciliación también con la conciencia. Y recuperamos la paz interior que el pecado nos quita. El pecado nos da intranquilidad. ¿No? Y volvemos a experimentar la consolación espiritual. Yo no hice una estadística, pero mucha gente cuando sale del confesionario dice, me siento como si me hubiera sacado una mochila de encima. Me siento como si me hubiera dejado una mochila y me voy más tranquilo. Ojo, no se trata de sentir, porque la fe va más allá del sentimiento, va mucho más allá del sentimiento. Pero también incluye el sentimiento, porque somos seres que sienten y Dios sabe de nuestra sensibilidad. Entonces también cuando nos confesamos recuperamos esa paz interior y esa consolación espiritual. Y algo que es muy importante, aumenta la fuerza divina en nosotros, la acción de Dios en nosotros. Yo ahora acá hago una aclaración que la tendría que haber hecho antes de empezar a hablar esto, pero ustedes la van a poder incorporar sin problema. Hay un concilio que es el Concilio de Trento, que dice algo que es muy importante, que dice que la participación y la cooperación personal hacen que los sacramentos sean más eficaces. Perdón, la disposición. La disposición y la cooperación personal hace que el sacramento sea más eficaz. Por eso es importante esta clase que estamos dando del sacramento.
Si yo voy al sacramento para decir, bueno, tengo que cumplir con el mandato de la iglesia de confesarme una vez al año, voy, digo mis pecados y qué sé yo, sí, Dios me perdona los pecados, pero no experimento todo esto que estamos hablando. Es un trámite, lo puedo vivir como un trámite, como un cumplir. En cambio, si yo voy dispuesto a recibir toda esa gracia que se derrama como un río sobre mi vida, seguramente voy a experimentar esa paz interior, esa consolación espiritual. Y voy a experimentar que el Espíritu Santo me da fuerza interior. ¿Fuerza para qué? Para seguir en la lucha, para seguir luchando contra el pecado, para lo que me toca día a día, para el combate espiritual. El sacramento de la reconciliación es una fuente importantísima para el combate espiritual. Ustedes, hermanos, que están seguramente muchos en grupos de oración y han hecho o hacen guerra espiritual, confiésense, porque el Espíritu Santo te da fuerza para la guerra espiritual. Hermanos que están en ministerio de intercesión, por favor, vayan a la confesión con el corazón abierto, recibir la fuerza, más fuerza del Espíritu Santo para interceder de forma más poderosa, porque cuando nos confesamos el Señor nos transforma interiormente y nos regala más fuerza de su Espíritu para también nuestra actividad espiritual, nuestra actividad pastoral, la intercesión, los que estén en ministerio de sanación, ministerio de música. No es un acto aislado de la fe, está conectado en toda nuestra vida pastoral y espiritual. Entonces, cuando yo voy y me reconcilio, también encuentro fuerza, no solo para mi vida espiritual, sino también para mi vida pastoral. Se ve, se ve. Claro que tengo que ir con el corazón abierto. Bueno, acá, esta es la pregunta, ¿por qué confesarme un sacerdote? Bueno, yo acá puse algunas cosas que pueden ayudarnos a responder esta pregunta, ¿sí? Y después podemos ver también, si nos da el tiempo, por ahí, estamos medio jugaditos. Pero bueno, voy rápido con esto. ¿Por qué confesarnos con un sacerdote? La respuesta primera y más fácil, porque es un sacramento que instituyó Cristo y así lo dispuso. Evangelio de Juan, capítulo 20, 22. Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan quedarán retenidos. ¿Sí? Entonces eso es un mandato divino dado por Jesús a los apóstoles por la sucesión apostólica, por el sacramento del orden, dejan este ministerio a los sacerdotes. Eso sería un primer argumento. El segundo es que es un sacramento de la mediación, ¿sí? Y entonces el sacerdote, en el momento que dice yo te absuelvo, no es Juan Marcos el que te absuelve, actúa en nombre de Cristo y en persona de Cristo. Es Cristo el que absuelve los pecados. Los sacerdotes absuelven los pecados, absuelve Cristo. El sacerdote es una mediación de Cristo en ese momento para esa persona particular que se está confesando. ¿Mm? Cuando nos confesamos, tercero, también es reconciliación con la iglesia. Y el sacerdote actúa también como un representante de toda la comunidad eclesial. En otra época la confesión de los pecados era pública. Entonces vos confesabas todos los pecados delante de toda la asamblea. Imagínate, ¿sí? Empezás a contar que chismeaste de aquella, que estuviste, no, un desastre. Bueno, pero eso no se pierde, aunque ahora la confesión sea individual, no se pierde la dimensión eclesial. Toda la iglesia, todo el pueblo de Dios, toda la comunidad eclesial te abraza y te dice, bienvenido de vuelta, hermano. Te estábamos esperando en la persona del sacerdote. Te lo dice toda la comunidad. Después, a ver, esperen que estoy haciendo lío acá con las cositas. También el confesarlo delante del sacerdote nos hace trabajar la humildad y la conversión, ¿sí? Entonces, hace ser más humilde. El decirle, tengo que confesar a otro que es igual que yo, que es exactamente igual que yo, salvo que tiene un ministerio diferente dentro de la iglesia, le tengo que decir lo que hice mal. Me pone en una condición de humildad, de ser humilde. Y también me invita a convertirme, ¿no?
está bueno cuando uno elige y se confiesa más o menos siempre con los mismos sacerdotes, porque a veces cuando está por meter la pata, dice, ay, ¿cómo la semana que viene le decir al cura otra vez que hice lo mismo? Bueno, por lo menos aunque sea, me mueve algo para tratar de cambiar un poco en mi corazón. ¿Mm? Después, la absolución sacramental. Yo si uso alguna palabra muy técnica, me preguntan o me dicen, porque por ahí tenemos un mal, los curas, que es usar palabras muy teológicas que no se entienden. Si hay algo que no se entiende, me van diciendo. Cuando hay una absolución sacramental, es decir, que el sacerdote me absuelve, yo tengo garantía de que Jesús me perdonó esos pecados. Tengo garantía, certeza. No quiere decir que si yo confieso mis pecados, Dios no me escucha y no me perdona. Sí, pero yo no tengo garantía. Cuando el sacerdote me da la absolución, yo tengo garantía de que fui perdonado. Y acá hago un paréntesis importante, sobre todo para los que son intercesores, los que trabajan en ministerio de liberación, ministerio de sanación. Cuando confieso mis pecados, expongo la obra del enemigo en mi vida, expongo al enemigo. Y cuando lo expongo al enemigo, ¿qué pasa? Queda en evidencia. ¿Y qué pasa? Tiene que huir. Si hay gente, yo acá no los conozco a todos, que está trabajando en ministerio de liberación y están acompañando a gente en proceso de liberación, mándenlos a confesarse, mándenlos a confesarse. No, lo que voy a contar ahora es un caso no en confesión, porque lo que pasa en confesión no se puede contar. Pero me encuentro con una persona en un proceso de liberación, haciendo o empezando un proceso de liberación, y me empieza a decir todo un montón de lugares por los que anduvo. Los que se puedan imaginar, un poco más. Y si había alguno más, también fue. Entonces, le digo, bueno, vos crees en Dios porque estás acá. Y dice, sí, sí, yo voy a misa, yo comulgo. Le digo, ay, bueno, ¿y te confesaste de que estuviste entonces? No, yo en la confesión no creo. Le pagaste a un montón de gente, hasta le diste dinero, porque supuestamente te iban a hacer el bien o no sé qué cosa. Fuiste a toda cosa cuánta rara hay y no crees en la confesión. Le creíste a la bruja de la esquina que por 5 mangos te tiró las cartas y se quedó con 5 mangos tuyo y en la confesión no. Entonces yo a esa persona le tuve que explicar. Digo, vos fíjate lo que te está pasando ahora, esas manifestaciones que estás teniendo, eso que no te puedes despegar. Digo, ¿por qué no expones la obra del enemigo en tu vida? ¿Por qué no lo expones en la confesión? Exponelo para que pierda poder. ¿Sí? Bueno, cierro el paréntesis. Bueno, algo bien práctico porque, digamos, todo lo anterior era más reflexivo, mucho dato, pero algo bien práctico. Hermanos, en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, de la renovación carismática católica, ¿cómo hacer una buena confesión? Háganle un favor a su sacerdote amigo y presten atención, tomen algunos de estos tips, por lo menos para... Les voy a remarcar cuál es el que le tienen que hacerle el favor al sacerdote amigo. ¿Cómo hacer? Bueno, antes de ir a la confesión, orar al Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo que venga, que te ilumine. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos trae convicción de pecado. Es Él el que te muestra el dónde te aprieta el zapato, lo que pesa en tu mochila. El Espíritu Santo te lo muestra. Pedile al Espíritu Santo antes de ir a confesar. Ven Espíritu Santo. Y esto lo uno con lo que dice ahí dos. Hace un examen de conciencia. Pero hermano carismático, te animo a que des un paso más y que no te quedes con el examen de conciencia con los 10 mandamientos. Eso sirve, sí, por supuesto. Hace un examen de conciencia guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pedile al Espíritu Santo que te revele, que te muestre qué cosas están mal en tu vida, qué cosas no le agradan a Dios, qué cosas rompen, dificultan la relación con Dios, con los demás y con vos mismo. Y vas a ver que el Espíritu Santo te las muestra al toque. Al toque, ¿eh? Es una cosa impresionante. Eso se llama convicción de pecado. Pedile al Espíritu Santo que Él te lo da enseguida.
arrepentirte en la misma presencia de Dios, antes de ir a decir, Señor, todo esto que me estás mostrando, yo me doy cuenta que no me sirve, que me hace mal, yo me arrepiento, Señor. Te pido que me des la gracia de poder cambiar. Y ahí puedes cantar, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabar, ¿eh? O déjame nacer de nuevo, o lo que quieras. ¿Eh? Pero pedile al Señor eso, que te dé esa gracia de conversión. Y ahora sí, ¿eh? A confesar, a confesar. ¿Cómo confesar? Este es el punto para tu sacerdote amigo, ¿eh? De manera clara, directa, sincera y humilde. Señor, te pido perdón por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Sí? De manera clara. Es decir, si me robé un vaso bueno, robé un vaso, ¿no? A veces nos da tanta vergüenza que el sacerdote tiene que descifrar a ver qué es lo que está queriendo decir la persona. Sé claro, no nos asustamos de nada. Sé claro, sé directo. Sé sincero, porque no le estás mintiendo al cura, le estás mintiendo a vos y le estás mintiendo a Dios. Sé sincero, decí de verdad. Y humilde, ¿eh? Es humildad, decir, bueno, Señor, necesito tu gracia. Escuchá lo que te dice el sacerdote. Acá voy a hacer un paréntesis, y una autocrítica al gremio. A veces los sacerdotes metemos la pata en los consejos de confesión, y yo sé que muchos hermanos han sufrido y se han distanciado de este sacramento por una mala devolución en la confesión, por un mal consejo en la confesión, por un maltrato en la confesión. Yo en esto te pido que hagas un paso de fe. Si tuviste una mala experiencia en la confesión, anda a confesarte sabiendo que Jesús te regala la gracia independientemente del mediador que tenés adelante, de la mediación que tenés adelante. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y el que te perdona es Jesucristo. Y si tuviste una mala experiencia en la confesión, volvé, averiguá algún sacerdote de la zona o de la localidad vecina, si hay uno solo en tu localidad, hacete una escapadita, confesate, incluso decirle, mira, hace mucho que no me confieso porque tuve una mala experiencia, pero yo sé que Dios es el que me regala esto y no me quiero perder esta gracia. ¿Eh? Gracias a Dios, habemos ya muchos sacerdotes más jóvenes que tienen más paciencia, pero no te pierdas de la confesión por la mala experiencia. No te pierdas del sacramento de la reconciliación por la mala experiencia. Cuando el sacerdote te da la absolución, que te dice yo te absuelvo, recibilo con plena confianza en la misericordia de Dios. Ya está, el Señor te perdonó, ya está, se acabó, se cerró, el Señor ahí ya te reconcilió, ya está. Y después realizar la penitencia. El término penitencia no nos da el tiempo para trabajar el término penitencia, que habría que trabajarlo un poco más. No es un castigo, la penitencia no es que es un castigo, la penitencia es bueno, yo no puedo reparar, porque el único que puede reparar el pecado es Jesús. Yo no puedo reparar el pecado, pero sí por ahí puedo reparar los efectos del pecado. Entonces, si yo fui al banco y me robé $50.000, y puedo devolverlos. Esa es una reparación que puedo hacer. A veces hay cosas que no se pueden reparar y puedo repararlas espiritualmente. Critiqué a la vecina. Bueno, por ahí puedo bendecirla a la vecina. Es un acto de reparación, ¿sí? Un acto de reparación en ese sentido. Por ahí tenemos que luchar ahí un poquito a veces con esta idea que por ahí tenemos de castigo, ¿no? Y ser dosis al espíritu en esto, ¿no? Darle gracias a Dios por el perdón que nos regala y seguir el impulso que nos regala en la confesión. Para concluir, para que nos quede algo práctico, viví la confesión como un encuentro con el amor y la sanación de Dios. Es un lugar para ir a llenarte del amor de Dios, para ser sanado por Dios, para ser restaurado por el amor de Dios. Bueno, hasta acá la presentación. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, crítica, quejas también. Tengo una duda yo. Cuando dijiste
que para pecar se necesita materia grave, conocimiento y consentimiento libre. La pregunta mía ¿es difícil pecar? ¿Quién ¿Sabés cumple que estas sí? tres condiciones en un mundo donde se ha perdido prácticamente la fe, nadie cree en Dios? ¿Esta gente peca? Mira, decimos a veces en la jerga más eclesial que la ignorancia es el octavo sacramento, porque donde hay ignorancia no hay pecado. Guarda, porque nosotros que vamos a los grupos de oración, que rezamos, no podemos hacernos pasar por ignorantes, no rige para nosotros, pero sí nos da una mirada misericordiosa para el de afuera. Cuando hablamos de los que están en el mundo, guarda, porque para el que no tiene todas estas, no cumple con estas condiciones, no está pecando porque no sabe que está pecando. ¿Sí? Esto es importante. Como decís vos, Ángel, sí, no es tan fácil pecar. Aunque todos somos expertos en la materia de pecado, no, no es tan fácil pecar. Yo tengo una pregunta para Sí, hacerte. Amadeo. Eh, si bien se te perdonan los pecados, no hay penas, digamos, cuando uno desaparece de esta vida, que tengas que, no sé, que acomodar o lo que sea, no sé cómo es el tema. Sí, digamos, decimos que hablamos como una distinción de culpa y pena, ¿sí? No es Ah, tan claro porque estamos hablando de esto que pasa después de nuestra partida, con lo cual no tenemos mucha evidencia científica, tenemos más teórico, ¿no? Ajá. Pero en esto sí, cuando nosotros, hay una comparación que se usa mucho, que es la del clavo y la cerca, ¿no? Entonces, cuando pecamos de alguna manera, es clavo que se clava en una cerca, ¿no? Y lo que hace el sacramento, arranca el clavo y por ahí lo que queda es ese pocito, ¿no? Entonces podemos comparar la pena con ese pocito. Digo, bueno, la iglesia propone como remedio las indulgencias que se pueden recibir en vida, no hay que esperar a morirse para recibir indulgencias también. Y después, por sobre todo, la caridad. Dice la caridad cubre multitud de pecados. Entonces, una forma que tenemos ahí de saldar, digamos, o de rellenar ese agujerito, siempre es el amor, la caridad. ¿Sí? No sé si más o menos responde a tu pregunta, Madeo. Esperemos que sí. Si no, tenemos que esperar hasta lo que no queremos llegar. Pero no, claro, lo que pasa es que ya la confesión es una cosa muy dificultosa, porque primero hay cosas que no sabes que son pecado. Otra que no te animás a decirlo, porque hay unas que Mm. parecen una cosa tremenda. Y, y te olvidás conscientemente de unos cuantos. Y bueno, no es nada fácil, Bien. para Es mí es verdad, dificilísimo. Pero eso, bueno, bueno, es lindo, es muy lindo esto que estás planteando, ¿no, Amadeo? Porque por ahí a veces tenemos como que pedirle la gracia al Espíritu Santo que nos dé una vueltita más sobre este sacramento. Hay algo de lo que se agarra, podemos decir, el enemigo, que es de la vergüenza. ¿Eh? sí. Entonces, por vergüenza a no decir, y nos callamos cosas por vergüenza. Miren, yo les aseguro que los sacerdotes no nos espantamos de nada que nos puedan decir. En No, pero eso además bien. hay otro problema peor, es que uno piensa que si bien a lo mejor se considera pecado, pero uno no lo siente como pecado, lo siente como una cosa normal, natural. No estamos hablando de ir asesinando gente ni cosas por el estilo, ¿no? Y sin embargo, bueno, la iglesia o digamos, la palabra lo puede tomar como pecado y uno no sabe qué hacer, porque Sí, sí, es difícil, ¿no? te entiendo, Amadeo. Sí, 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 y es un poco un Y aparte que gran... es incomprensible también para uno, o sea que uno Sí, por sí. ahí no lo acepta porque ni lo comprende, ni lo comparte, pero tampoco lo comprende. Exacto, Eh, por eso la importancia, ¿no? De pedirle al Espíritu Santo que Él nos muestre, ¿no?
digamos, que nuestro examen de conciencia no sea solamente un papelito escrito guiado por preguntas de lo Claro. que está bien y lo que está mal, sino que sea lo que el Espíritu Santo nos muestre que pesa en nuestro corazón. Es dar un paso más, digo, ¿no? Eso Bueno, ahí por está ahí, bien. el primer tiempo nos puede ayudar mucho el papelito escrito, pero qué lindo que podamos dar un paso más que sea por revelación, ¿no? Lo que el Espíritu Ah, bueno. Santo nos va mostrando que pesa en nuestra alma. Es Claro. para seguir pensándolo, ¿eh? No es una respuesta cerrada, es No, no, sí te para que lo entiendo. No, no, sí, por sigamos, supuesto, somos todos humanos y bueno, tenemos un límite. pero totalmente, totalmente. Bueno, está bien, esa era la pregunta, gracias. No, por favor, ¿alguno más? ¿Algún comentario? ¿Malena? Bueno, yo quería eh, comentarte algo. A veces, cuando hablabas que tenemos la vergüenza, ¿no? Que nos cuesta tanto ir al confesionario, pero muchas veces creemos que nuestro pecado, muchas veces pensamos, no, yo no tengo perdón de Dios. Mm, Y no nos damos cuenta que nosotros no podemos perdonarnos, pero nuestro pecado nunca va a ser más grande que la misericordia de Dios. exacto, exacto. Y escuché muchos testimonios de que cuántas vidas se malograron pensando de que no tenían perdón de Dios. Exacto. Para mí fue muy sanador escuchar al padre Uribe, colombiano, Mauricio Uribe, que un día en una charla, yo recién llegaba en ese momento a la charla, y él dijo, Dios siempre perdona. Entonces yo le dije que yo siempre había escuchado que Dios perdona siempre que estemos arrepentidos. Entonces él me dijo, no, Dios siempre perdona. Y me quedé con eso. Sí. Y meditándolo llegué a la conclusión que sí, que Dios siempre perdona. El tema es que a mí me afecta el perdón de Dios. Por ahí soy indiferente a ese perdón, ¿no? Es por ahí esto, Malena, unido a lo que yo decía, esto que hay un único sacrificio que perdona todos los pecados. Todos los pecados están... El tema es que eso se aplique a mí, digo, ¿no? Es lo que vos estás diciendo con otras palabras, ¿no? Dios perdona siempre, siempre. El Papa lo dice, Dios nunca se cansa de perdonar, lo pone en esta forma, Dios nunca se cansa de perdonar, somos nosotros los que a veces nos cansamos de pedir perdón, ¿no? En esa expresión es un poco esto, ¿no? La obra salvadora ya fue hecha por Jesús, todos nuestros pecados fueron juntados en una sola vez, en un único acto salvífico que se aplica sobre nosotros en el momento de la confesión y que la sangre de Jesús hace su efecto concreto sobre nosotros en ese momento. Entonces, por qué viene el temor, digamos? Primero, muchas veces por desconocimiento de estas cosas, por desconocimiento de que es un abrazo de amor. Después, por una tradición que tenemos bastante heredada de la culpa, ¿no? Esto es más profundo, pero venimos a veces, sobre todo los que venimos de una piedad española o italiana, que está bastante marcada por el tema de la culpa, por el tema de hacer demasiado énfasis o hacer más énfasis en el pecado que en la gracia, ¿no? La renovación carismática nos ha ayudado mucho a redescubrir el amor de Dios, que fíjense, siempre es el primer tema del seminario de vida, ¿no? Y muchas veces es sanante para muchas personas que venimos de espiritualidades o de formas de vivir la fe de esa forma, porque descubrimos que el amor de Dios está primero, y por ahí lo descubrimos a los 40, 50 años, que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Pero bueno, por ahí a veces en otro tiempo de la iglesia se hizo tanto énfasis en el pecado que quedó más énfasis en el pecado que en la gracia. ¿Sí? Esto seguramente tendrán experiencias de abuelos, ¿no? O ustedes mismos por ahí han tenido alguna catequesis donde se hacía mucho pecado en esto está bien, esto está mal, y no tanto en la gracia y en la misericordia de Dios. Bueno, lo que pasa es que ahora también está la problemática de los que piensan que
digamos que las cosas que se hablaban antes con respecto del pecado, de la religión y qué sé yo, se van perdiendo por una laxitud que hay ahora, que entonces uno tampoco sabe bien. Es un justo equilibrio. Por eso la clave es pedirle al Espíritu Santo que te muestre, porque Él es el maestro interior, el que mejor te conoce y enseguida te va a decir, mira, acá la estás pifiando mal, o te va a decir, no, mira, esto la estás luchando, en esta la estás luchando, yo te acompaño en la lucha, o en esto vamos a seguir trabajando, o vamos a trabajarlo más adelante. Pero eso te lo da el Espíritu Santo, eso te aprovechar esta gracia, ¿no? Del Espíritu, sobre todo ustedes y en sus grupos de oración, pedirle al Espíritu que nos muestre para vivir este sacramento de eso, con pasión, con amor, con saber que es una gracia tremenda a nuestra alma. Bueno, muy bien, gracias, gracias. No, a ustedes. Bueno, no sé si hay algo más, no sé, Angelito, estamos más o menos en horario, bastante bien, metimos todo bastante en horario. Chemo, aprovechando que es oscura, te vamos a pedir una bendición. Claro que sí. Los invito a los que quieran a extender sus manos, a cerrar los ojos y oremos juntos y pedirle al Señor que nos bendiga. Padre bueno del cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos regalás siempre la oportunidad de volver a vos, de reconciliarnos con vos, de unirnos una y otra vez con vos. Padre amado, te pido que en esta noche derrames tu bendición copiosa y abundante sobre cada uno de los hermanos que están aquí presentes, sobre todos los hermanos de nuestros grupos de oración. Te pedimos, Señor, que pongas ardor en nuestro corazón para poder redescubrir la gracia que se derrama en este sacramento. Padre, te pedimos que nos bendigas, que nos guardes de todo mal y que tu Espíritu Santo siempre nos guíe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos Amén. hermanos, muchas gracias y una alegría como siempre compartir con ustedes.